si se puede exportar el cuaderno ejecutado como PDF o HTML. Yo creo que sí que se puede guardar como lo que tú dices, ¿no? Como una página estática. Sí. Espérate. A ver, tiene un imprimir. A ver, que mire un poquito. Qué gracia, porque pongo Colab Notebook y la primera sugerencia es tu PDF. ¿Quién no tenía esa sensación de que Google te está escuchando mientras hablas por el móvil? Vale, sobre el text mining y alguna librería para redes de palabras o que relaciones palabras por su cercanía dentro de un texto o se aparecen muchas veces juntas. Vale. A ver, eso se puede interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, es SPASI, ¿vale? Te puede extraer el árbol sintáctico de la oración. El árbol sintáctico quiere decir que tú ahí tienes la relación de dependencias entre palabras. Un árbol sintáctico es una jerarquía, donde te va a decir pues que esta palabra forma parte de un sintagma verbal, ¿vale? Que va con este verbo, que eso forma parte de esta oración, de este predicado, ¿de acuerdo? Ahí yo creo que lo que a ti te interesa, la palabra mágica es chunking, ¿vale? Tenemos parsing, el parsing y el chunking. El parsing sería el análisis sintáctico completo, el que hacíais en el colegio. Cuando cogíais la oración, o sea, alguien le da escalofrío de repente por el espinazo. Cuando cogías una oración y empezabas a identificar las distintas partes, ¿no? Y esto es el sintagma nominal, complemento circunstancial, tal, eso es un parsing. Pero el parsing es costoso computacionalmente y a veces muy propenso a errores. Sobre todo hoy en día que trabajamos mucho con lenguaje informal. Hazme un análisis sintáctico de un tweet. Vamos, lo que te va a salir ahí es un despropósito. Entonces, lo que se suele utilizar más a nivel de análisis de texto es el chunking. Y el chunking básicamente lo que saca son los sintagmas. Con lo cual, tú cuando identificas un sintagma, lo que estás diciendo es que la casa verde era de mi abuelo Manolo, ¿vale? Pues un chunking lo que te va a hacer es decir que la casa verde va todo junto y que abuelo Manolo va todo junto. Es decir, que hay una relación entre esas palabras. No te va a decir esto es un sintagma verbal, esto es un complemento circunstancial, eso no te lo va a decir. Pero te va a decir que hay una relación entre ellas, ¿vale? Entonces, no exactamente, porque los enegramas son, Juan, los enegramas son grupos de palabras que van unos a continuación de otras, ¿vale? Entonces, mirad, por ejemplo, si yo digo, la casa es verde, ¿vale? Esta frase, la casa es verde. Voy a sacaros los bigramas. El primer bigrama sería la casa, el segundo es casa es y el tercero es verde, ¿vale? Esos serían bigramas. Son palabras consecutivas. Además, se sacan siempre con solapamiento de una palabra con respecto a la anterior. En el caso del chunking, hay un análisis en el sentido de que se identifica que ciertas palabras van con otras relacionadas. En el caso de bigramas es todo. O sea, cojo bloques de 2 en 2 y ya está. Pero el chunking es más selectivo. Entonces, a ver. Sí. Los bigramas está bien para tener una idea de que ciertas palabras suelen ir pegadas a otras. ¿Vale? Pero a veces eso realmente no te está mostrando una relación fuerte de dependencia entre ellas. ¿Vale? Pero con el chunking es como más elaborado. A ver. Espera, mira, Maribel. Ahí tienes un poco un resumen de características lingüísticas de espacio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, te muestra cómo sacar el árbol completo, cómo sacar los chunks. O sea, los chunks son esos sintagmas que te comentaba, ¿no? El resultado de hacer un chunking. Como, además, el tema de visualizar dependencias, que yo creo que es un poco lo que me estás comentando. El tema de reconocimiento de entidades, que está muy chulo, quiere decir que tú le pasas un texto y te dice, pues esto es una persona, esto es un lugar, esto es
es una organización, ¿vale? Mark. ¿En los bar plots se ordena de mayor a menor automáticamente? No. Mark, no. Lo tienes que ordenar tú. En el ejemplo este que os doy, de hecho, el primero está desordenado, si os dais cuenta. El de en qué año se vendieron más videojuegos está desordenado, pero de repente lo repetimos ordenando. Y para ordenarlo, fijaos que está este campo. Order Data Year Value Counts. ¿Qué me va a devolver Data Year Value Counts? Pues, por cierto, si en cualquier momento tenéis curiosidad de qué me devuelve esto, o cualquier cosa, pues no pasa nada. Creáis una celda de código, la metéis ahí y la ejecutáis, ¿vale? Fijaos que me está dando esto. Esto me está dando, el value counts lo hemos visto en el otro notebook. Me está dando para cada año cuántas veces aparece ese año. ¿Vale? Es decir, 2009 aparece 1431 veces. 2008, vamos. Entonces, en el parámetro del gráfico, fijaos, aquí lo que estoy pasando es exactamente esto que veis aquí arriba. El índice, ¿vale? El índice, pues claro, si yo pongo esto, me sale el valor, o sea, el año y cuántas veces se repite. Pero yo quiero que me lo ordene mirando solo esto, y esto es el índice, ¿vale? O sea, la lista de valores, esa lista, ¿vale? Con index, fijaos que lo que me está dando es la lista de años ordenada, ¿de acuerdo? Y eso es lo que le estoy pasando aquí. Vale, pues eso, Maribel, por una parte esto, pero también te puede interesar, Maribel, de hecho lo ha comentado Juan, el tema de los enegramas. Enegramas son palabras que aparecen juntas en el texto, sin ningún otro criterio de que aparezca una al lado de la otra. Los enegramas se suelen utilizar cuando creamos modelos predictivos con texto, por ejemplo, análisis de sentimientos. Un ejemplo, ¿no? Es decir, un sistema que, dado el texto, te diga si es positivo o negativo. Por ejemplo, lo típico, una opinión en Internet sobre una cafetería. Pues un sistema que te diga si es positivo o negativo. Pues en este tipo de sistemas de clasificación se suelen utilizar enegramas para tener una información un poco más profunda sobre la relación que hay entre las palabras, ¿vale? Porque no es lo mismo decir no me gusta a decir me gusta, está claro, ¿vale? Ahí es muy importante que no me gusta ese trigrama esté contemplado, por ejemplo. Entonces, bueno, con enegramas también se puede, de hecho, otra era la librería que tradicionalmente más se ha utilizado a nivel de investigación, de experimentación para análisis de lenguaje, y sigue siendo muy potente, ¿eh? Te la pongo aquí. Digamos que Spatie está pensada, pues eso, para aplicaciones más en producción, y en LTK se utiliza mucho en investigación. Y, por ejemplo, para sacar enegramas, con un par de líneas te sacan los enegramas fácil. Así que, bueno, si te interesa mucho el tema texto, te interesa echar un vistazo también a NLTK, ¿vale? Vale, y volviendo a Mark. En los bar plot, vale, perdona, Mark. No sé si aquí tengo un ejemplo. Vale, bueno, si me lo preguntas, imagino que es porque no hay ningún ejemplo. Sí, lo acabas de pasar. La última celda estaba la línea que he copiado, creo. Sí, me refería a que no hay ningún ejemplo de ordenación. O sea, donde lo que tú dices, ¿no? Que no se ve ningún parámetro ahí de... Claro, eso digo. De orden. Vale, un momentito. Claro, porque en este ejemplo, claro, lo estamos ordenando nosotros porque queremos quedarnos con el top 10.
Sí, sí que tiene un parámetro order, ¿vale? Igual que el countplot. Lo mismo, igual, ¿vale? En la referencia, ¿vale? Si miras la referencia tienes ahí también el parámetro order. Pero entonces, ¿cómo es que estaba ordenado el ejemplo? Sí, porque hemos hecho ahí, mira, pero fíjate, esto lo que estamos mostrando son las empresas, ¿no? Por orden de venta. Claro, son un puñado. Son un puñado, entonces, para no mostrarlas todas, nos hemos quedado con el top 20, ¿vale? Las 20 mejores. Entonces, fíjate, aquí, en estas dos primeras líneas, lo que hacemos es agrupamos los datos por publisher, ¿vale? Por empresa, por distribuidora, ¿vale? Nos quedamos con el campo de ventas globales y sumamos. Es decir, esta línea lo que está haciendo es quedarse con cuánto ha vendido cada distribuidora. ¿De acuerdo? Y esto de aquí lo que hace es esa lista ordenar los valores de manera descendente. Es decir, de mayor a menor y quedarse con los 20 más altos. Exactamente, Esther. ¿Vale? Es decir, esta es la clave. El sort values. Vale, de hecho, si yo cojo, a ver, un segundito. Si comento esto y o bueno, sí, espera, más rápido incluso. Bueno, iba a quitar, aunque bueno, ya está ordenado aquí. Voy a quitar esta parte. ¿Vale? Ostras, me acabo de dar cuenta, esto es novedad. Al lado. Qué chulo. En la celda, cuando ejecutáis, aparece una flechita en verde que va pasando por las líneas de ejecución. Esto hasta ayer, yo creo que no estaba. ¿Vale? Buah, madre mía. Qué merde me he montado aquí. Vale, bueno, aquí claro, un mogollón brutal porque se están superponiendo los nombres de las distribuidoras, ¿vale? Por eso solo mostramos los 20 primeros, porque el diagrama no da para mostrarlo todo, ¿vale? Y de hecho vemos aquí unos valores muy pequeñitos porque ahí tiene que estar Nintendo, que es el que se sale de madre, que es el que llega a los 1.750 millones de ventas y hace que todos los demás salgan súper pequeñitos, ¿vale? Bueno, un despropósito, en general. No sé ni para qué lo he puesto. Los diagramas de dispersión molan mucho. Molan mucho. Recordando eso, ¿no? Que correlación no implica causalidad. Pero mirad, aquí estamos mostrando. Fijaos que el diagrama de dispersión puede mostrar hasta 3 dimensiones, porque podemos utilizar el color como una tercera dimensión. Entonces aquí el eje X es el count, el número, los millones de ventas. A ver, un segundito. No, perdón, el count es el número de juegos publicados, ¿vale? Global 6 son los millones de ventas. Y el hue es el color. Entonces, publisher, ¿de acuerdo? Es la tercera dimensión que estamos metiendo aquí. De manera que en un diagrama de dispersión podemos comparar número de juegos que han sacado al mercado, cuántos millones de ventas ha supuesto eso, y encima, con el color, podemos identificar cada punto qué distribuidor representa. Entonces está chulo porque, fijaos, ¿vale? Más o menos esto sigue una línea recta, ¿vale? Es lo esperado, es decir, que a mayor cantidad de juegos, que es el eje X, mayores ventas globales, ¿no? Es decir, cuanto más juegos tengo, más vendo. Entonces, más o menos, veis que hay una correlación positiva.
¿De acuerdo? Si yo dibujara una línea por aquí de regresión, pues más o menos hay una correlación positiva. Pero hay algunos valores, como estos de aquí, que están por debajo. Es decir, para la cantidad de juegos que sacan, venden muy poco. Ese sería el resumen, ¿vale? ¿Estos quiénes son? Esto es Namco Bandai. ¿Vale? Pues Namco Bandai saca mogollón de juegos y no vende mucho. Pero lo flipante es este de aquí. Este punto verde. Este punto verde me está diciendo que para la cantidad de juegos que saca, vende muchísimo. ¿Vale? Fijaos que hay otros que sacan muchos más juegos, pero venden la mitad. ¿Vale? Y este tío es Nintendo. El puntito verde es Nintendo. ¿Vale? Entonces se ve que Nintendo le saca una rentabilidad brutal a los juegos que saca. ¿Vale? Y este os lo tengo que comentar también. No sé si habéis llegado a este y si habéis visto algo raro. Pero es un reflejo bastante interesante de la cultura de los distintos países. Fijaos, ¿vale? Estoy en la parte esta de calcular la correlación de ventas entre distintos países. Fijaos que esta matriz es triangular, es decir, a ver, la diagonal vale 1, porque en la diagonal estamos comparando cada característica consigo mismo. Es decir, aquí estoy comparando las ventas en Estados Unidos con las ventas en Estados Unidos. La correlación máxima es 1. ¿Vale? Correlación máxima. Perfecto. Entonces, la diagonal es 1. La diagonal se podría eliminar si quisiéramos. Y luego, claro, la parte superior de la matriz es igual a la parte inferior. ¿Por qué? Porque la correlación entre ventas en Estados Unidos y ventas en Europa es igual a ventas en Europa y en Estados Unidos. Es decir, estamos comparando las dos variables al mismo tiempo, ¿vale? O sea que nos podemos centrar en la parte baja de la matriz, o en la alta, lo que queramos. En la parte baja, ¿vale? Fijaos. Ventas globales y ventas en Estados Unidos. Una correlación del 0,8. Una correlación muy alta. Es decir, cuando se vende mucho en Estados Unidos, cuando un videojuego vende mucho en Estados Unidos, vende mucho a nivel global, ¿vale? Correlación entre venta en Estados Unidos y aquí, perdón. 0,77. No, perdón. Esta. 0,68 es la correlación entre venta en Estados Unidos y Europa. ¿Vale? Bien, se parece bastante. ¿De acuerdo? Se parece bastante. Es decir, cuando un videojuego vende bien en Estados Unidos, probablemente venderá bien en Europa. ¿Vale? Cuando uno sube, el otro sube. No tanto, ¿vale? Como las ventas globales y Estados Unidos. Claro, esto está muy claro. ¿Por qué está tan correlacionada la venta global y la venta en Estados Unidos? Porque Estados Unidos supone una porción muy grande de las ventas mundiales. Entonces, claro, normalmente si vende mucho en Estados Unidos, globalmente, porque globalmente incluye también a Estados Unidos, pues se va a vender mucho. ¿Eh? Pero a donde voy es a estas partes negras de aquí. ¿Vale? Fijaos, Japón. Japón es la leche. Porque la correlación, ¿vale?, entre las ventas en Japón y en Estados Unidos es de menos 0,23. Es decir, ligeramente negativa. Y en el caso de Estados Unidos, perdón, de Europa y Japón, también menos 0,18. Es decir, que cuando se vende más en Estados Unidos o Japón, o Estados Unidos o Europa, se suele vender, tiene una correlación negativa. Es decir, vender muchos juegos en Europa y Estados Unidos implica que se va a vender muy poco en Japón. ¿Qué es lo que nos lleva a ver eso? Pues es un reflejo cultural, que todos sabemos. La tipología de juegos de los japoneses muchas veces se nos escapan del entendimiento, ¿vale? Es decir, juegan a cosas muy raras, muy raras. Y que sea un éxito en Japón, ¿vale?, implica que probablemente solo va a ser en Japón, ¿vale? Y al contrario, juegos que son muy populares en Occidente, pues en Japón no lo son tanto, ¿vale? Entonces, fijaos, este mapa de calor, toda la información que nos está dando, bueno, algo que intuimos, ¿no?, que más o menos sabemos, que la cultura japonesa es otro mundo, pues ahí lo tenéis plasmado en un mapa de calor, ¿vale? Por lo menos a nivel de videojuegos son otra historia.
miras los diagramas de cajas, que bueno, a veces... Los diagramas de cajas, os decía, aquí se ha hecho para los distintas categorías de video, o sea, perdón, tipología de videojuego, ¿vale? Para los distintos géneros. Pues aquí, por ejemplo, podemos ver géneros frente a ventas, ¿vale? Espera, frente a ventas... No, número de juegos, perdón. Es decir, cuántos juegos han salido de cada tipo. Entonces podéis ver que acción es lo que más hay. Un mogollón de videojuegos de acción, ¿vale? Por año, ¿de acuerdo? Es decir, que casi todos los años se sacan muchos juegos de acción, ¿vale? Aunque hay algunos años, y esta parte de arriba me lo indica así, que se han sacado un montonazo. Bueno, perdón, esto realmente me da más una idea de la dispersión, ¿vale? Es decir, que digamos que normalmente cuando, o sea, hay muchos años en los que se sacaron poquitos videojuegos, ¿vale? Y luego hay también años en los que se sacaron muchos videojuegos, pero con valores muy diferenciados, ¿vale? Es decir, aquí tiene que haber algún año estrella donde se sacaron un mogollón de videojuegos de acción, ¿vale? Y otros, pues bueno, los que no tanto. Sin embargo, por ejemplo, los puzzles, pues vemos que normalmente más o menos se sacan los mismos todos los años. Están muy concentrados, ¿vale? Y juegos de acción no. Aquí han habido épocas gloriosas y otras en que se han sacado muy poquitos. Los diagramas de violín, ¿vale? Donde además de, bueno, pues un poquito lo que hemos visto aquí, pues también veis las distribuciones. Vale, la nube de palabras. Maribel, supongo que has echado ahí un buen vistazo. Fijaos que hemos tenido que hacer aquí un poco de historia en esta celda de aquí, ¿vale? ¿Qué está haciendo esta celda de aquí? Pues fijaos, lo primero que hace es cargar el modelo en inglés, porque vamos a trabajar con los títulos de los videojuegos. Luego, que bueno, está todo comentado, ¿vale? Luego, fijaos, aquí nos estamos quedando solo con los títulos de videojuegos que son de Nintendo, ¿vale? Es decir, aquí podéis jugar. Por ejemplo, si en vez de Publisher Nintendo, pues ponéis cualquier otro, o si en vez de Publisher ponéis Platform, ¿vale? Es decir, ponemos otra plataforma, o sea, queremos que nos saque las nubes de palabra por plataforma, es decir, por ver por juegos de PS3. Pues, simplemente se cambia aquí este valor, se pone el que nos interese, pues por plataforma, y quiero ver los que son de la PS3, ¿vale? Y me haría la nube de palabras, pero solo para videojuegos de la PS3. Pues bien, lo que está haciendo aquí es split. Split lo que hace es tokenizar. Tokenizar significa que tú tienes un texto y te lo vas a separar por espacios en blanco para extraer las palabras. Porque aquí lo que queremos es sacar toda la lista de palabras. Luego las junta todas, hace un join, porque esto al final, claro, fijaos, esto me genera una lista en Python. Pero la librería para mostrar nubes de palabras, lo que espera es un texto, tal cual. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es juntar, hacer un join de todas esas palabras individuales que hay en la lista y ponerlas todas juntas con un espacio en blanco por en medio. Eso simplemente lo hacemos porque la librería de nubes de palabras lo necesita así. Luego con esto, NLP es el modelo de Spatie, que lo que va a hacer es analizar toda esa lista de palabras. Y fijaos, aquí ya estamos utilizando Spatie en todo su esplendor. Aquí lo que estamos diciéndole es, para cada palabra, ¿de acuerdo?, de ese conjunto de palabras que he analizado con Spatie, ¿vale? Si la palabra no es un espacio en blanco, un tabulador, salto de línea, y no es un signo de puntuación, me la pasas a minúscula y me la guardas, ¿vale? O sea que aquí estamos haciendo una normalización del texto, quitando signos de puntuación, espacios en blanco y pasándolo todo a minúscula. Y eso, toda esta información me la ha generado Spatie al hacer este análisis, ¿vale? Y luego nuevamente cogemos todo y lo juntamos todo en una única cadena de texto.
Y ahí ya con eso aplicamos la nube de palabras. O sea, ahí cuento un poquito cómo se saca. Y ahí la tenemos. Pues lógicamente, como la distribuidora en Nintendo, pues las palabras que más se repiten en sus videojuegos, pues Pokémon, Super Mario, Legend of Zelda, Donkey Kong, DS. Sabéis que un montón de videojuegos de Nintendo son no sé qué, DS. Vale, pues ahí tenéis una preciosa nube de palabras. Voy a continuar con las transparencias. Vale, nos quedamos por aquí. Y vamos a ir a por la parte final de la charla. A ver, un segundito. Sandra, ¿por qué aparece Mario en 2 colores? ¿Qué codifica el color? Vale, a ver, un segundito. Bueno. Vale, porque si te fijas, uno es Mario Bros. Y el otro es Mario a secas. Internamente está haciendo cierto agrupamiento. ¿Vale? Es decir, lo que hablábamos antes de los bigramas y trigramas, pues nos está identificando, no sé internamente, o sea, la librería esta WordCloud, no sé cómo maneja internamente las listas de palabras, pero por lo que estoy viendo, o sea, por lo que se ve, ¿vale? Si detecta, por lo menos a nivel trigramas, yo creo que no, pero bigramas, claro, identifica y Donkey Kong también, y Super Mario, ¿vale? Exactamente. Es decir, está funcionando a nivel de bigrama. Entonces, pues eso. Que no solo detecta la frecuencia de los unigramas individuales, sino que está calculándolo también a nivel de bigrama, ¿vale? Por eso, claro, no es que aparezca repetido, sino que aquí tengo Mario Bros. Además, te aparecen en el mismo color. Cuando son bigramas, aparecen en el mismo color. Habría que investigar un poquito más, a ver si esta librería, imagino que sí, tendrá la posibilidad de establecer si quieres que te calcule solo unigramas o bigramas o a lo mejor trigramas, pero por defecto parece que tiene en cuenta unigramas y bigramas. Bueno, pues vamos a esta parte ahí final y súper chula de aprendizaje automático. Voy a contaros lo que es esto de aprendizaje automático, que en sí mismo es un mundo. ¿Vale? Es un mundo el aprendizaje automático. También llamado Machine Learning. Es una rama de la inteligencia artificial. En inteligencia artificial hay otras ramas, como puede ser la optimización, resolución de problemas, pero el Machine Learning, el aprendizaje automático, sería el discípulo aventajado de la inteligencia artificial, ¿vale? Cuando hoy en día se habla de inteligencia artificial, se está hablando de Machine Learning, aplicaciones de Machine Learning, ¿de acuerdo? La gente lo confunde, ¿vale? Es muy fácil que la gente utilice de manera sinónima inteligencia artificial y Machine Learning. No es así, ¿de acuerdo? Inteligencia artificial es el paraguas que cubre todas esas posibles aplicaciones que tratan de reproducir el comportamiento humano en una máquina, y el Machine Learning es una cosa muy específica dentro de esa rama de inteligencia artificial. Lo que pasa es que hoy en día todos los grandes avances que estamos viendo son dentro de la rama de Machine Learning, ¿vale? Así que ya os digo, es el discípulo aventajado de la inteligencia artificial. El objetivo del Machine Learning es desarrollar técnicas que permitan a los ordenadores aprender a partir de datos, ¿vale? Generalizar a partir de la experiencia y construir un modelo, ¿vale? La palabra modelo se utiliza mucho. El modelo es el sistema cuando ya se ha generado, cuando ya se ha creado el sistema, cuando el sistema ha aprendido, es cuando yo tengo el modelo, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente se habla de entrenar un modelo, evaluar un modelo, ¿vale? El modelo es ya, el sistema cuando ya ha aprendido ya lo tengo en marcha para poder hacer cosas con él, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una definición muy formal de uno de los papas los popes, ¿no? De la inteligencia artificial, el señor Mitchell, que se dice
es una definición muy formal, ¿no?, de lo que es Machine Learning. Se dice que un programa de ordenador aprende a partir de una cierta experiencia con respecto a una tarea y una medida de rendimiento, si el rendimiento en la tarea medida usando esa medida P mejora con la experiencia, ¿vale? Vale, esto es un trabalenguas. Intuitivamente, un sistema de Machine Learning aprende a partir de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia son datos, ¿vale? Así que un sistema de Machine Learning aprende a partir de datos, ¿vale? ¿Y cómo sé yo que aprende? Pues porque tengo una medida que me dice cómo de bueno es ese sistema. Y cuanto más datos le meta y mejores datos, va a aprender más, ¿vale? Una medida, pues muy sencillo. Antes os pongo un ejemplo de un sistema de análisis de sentimientos. Una medida del rendimiento del sistema sería la cantidad de veces que ha acertado analizando ese sentimiento, ¿no? Es decir, mi sistema funciona al 90%. El 90% de las veces el sentimiento es correcto, ¿no? Pues bien, yo ya tengo una medida. Entonces, si yo le meto más datos, si yo mejoro los algoritmos, pues voy a tener a lo mejor un modelo que funciona al 95%. El modelo está aprendiendo más y mejor, ¿vale? Entonces, intuitivamente, ¿de acuerdo? Un sistema de Machine Learning es un sistema que aprende de la experiencia. Y en nuestro caso, la experiencia son los datos. ¿Y qué es lo que aprende? Pues lo que nosotros queramos. Vamos a ver qué es capaz de aprender. Bueno, esta transparencia me encanta. Lo tengo que soltar o reviento. Hoy en día es que, bueno, esto es como todo, ¿vale? Mucha gente que se sube al carro y se autodenomina experto en inteligencia artificial. Entonces, me gustó mucho esto la primera vez que lo vi. Dice, si está escrito en PowerPoint, probablemente sea inteligencia artificial. Machine Learning, ¿vale? Es decir, que la gente que realmente se mancha las manos, ¿vale?, con estas tecnologías, la gente que construye modelos, la gente que los prueba, la gente que desarrolla sistemas, no habla de inteligencia artificial, habla de Machine Learning. La gente que habla de inteligencia artificial, pues son estos visionarios, ¿no? Ya veréis en el futuro la inteligencia artificial, pero en su puñetera vida se han sentado delante de una máquina a programar un modelo, ¿vale? Que lo veo muy respetable, por supuesto. En fin, hay gente que tiene una visión alucinante del futuro, pero esa gente no sabe lo que es desarrollar un sistema realmente de aprendizaje automático o inteligencia artificial. Saben hablar de lo importante que es y cómo nos va a cambiar las vidas, pero nunca se han sentado y han probado un sistema de este tipo, ¿vale? Entonces, normalmente si veis alguna charla que pueden ser súper buenas, ¿eh? O sea, no penséis que no, es que todo el que habla de inteligencia artificial es un charlatán, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? No estoy diciendo eso, pero sí que estoy diciendo que la gente que realmente trabaja en esto y se mancha las manos, os hablará de Machine Learning, ¿vale? No os hablará de inteligencia artificial. A no ser que quiera venderlo bien, ¿vale? Porque yo a veces digo, voy a hablar de inteligencia artificial, pero porque estoy a lo mejor con un público que no es muy experto y es, bueno, pues es más atractivo a lo mejor decir inteligencia artificial que decir Machine Learning, porque eso te lleva a tener que explicar muchas otras cosas. Pero, sobre todo, pensando en vosotros que os vais a manchar las manos, ¿de acuerdo? Si estáis aquí es por eso, es porque os vais a poner a pelear con los datos, con los modelos. La palabra clave es Machine Learning, ¿de acuerdo? Vais a construir modelos utilizando Machine Learning, ¿vale? No inteligencia artificial. Bien, componentes de un sistema de Machine Learning, aprendizaje automático, pues son los datos. A ver, un segundito. Los datos, que son esa experiencia de la que hablábamos antes en la definición de Mitchell. Es decir, los conjuntos de muestras que se usan para entrenar y evaluar el sistema, ¿vale? Porque esto es muy importante. Es decir, yo voy a hacer que mi sistema aprenda, pero luego tengo que ver cuánto ha aprendido. Y eso es la evaluación, ¿vale? Y esto es lo que diferencia un buen investigador de, bueno, un desarrollador que se ha subido al carro de repente de estos temas, ¿vale? Porque hay gente que genera los modelos y le dice, bueno, pero eso, ¿qué tal va? Hombre, no, he probado así con un par de ejemplos y parece que va bien y tal. No, lo tienes que evaluar perfectamente para saber cuál es el rendimiento a la décima
¿vale? De precisión, porque yo quiero ver que si ese modelo le cambio algunos parámetros, quiero saber si mejora o empeora. No vale decir, no, construyo el modelo y lo pongo ahí a funcionar. Pero si no saben ni si va bien o si va mal, ¿vale? O sea, la evaluación es absolutamente fundamental cuando estamos trabajando con sistemas de aprendizaje automático. Las características, que son los atributos que nosotros utilizamos de los ejemplos para aprender, y los algoritmos, los famosos algoritmos, ¿de acuerdo? Que me encanta porque siempre en las noticias los algoritmos inteligentes, los algoritmos que tal. Un algoritmo, bueno, es una secuencia de instrucciones. Y en aprendizaje automático existen muchos algoritmos de aprendizaje, muchísimos. La parte buena es que para hacer un buen trabajo como científico de datos no tenéis que inventaros ningún algoritmo de Machine Learning. Eso ya existe. Incluso podéis hacer muy buena investigación sin tener que inventaros ningún algoritmo de Machine Learning, ¿vale? Porque el Machine Learning implica muchas cosas, o sea, la tipología de datos, las características, arquitecturas de los sistemas. El algoritmo en sí se puede utilizar, a ver, está mal que lo diga, pero lo podéis utilizar como una caja negra, ¿vale? Es decir, lo que muchas veces asusta de este tipo de sistemas es la parte más matemática o estadística que hay detrás, ¿vale? Pues es verdad que para entender a lo mejor el funcionamiento de una red neuronal y cómo realiza todo el descenso por gradiente para hacer el aprendizaje, pues si empecéis a ver formulación matemática y se os encoge el corazón. Pero lo cierto es que lo importante, ¿vale? A no ser que vayáis a hacer investigación básica, que sí, ahí tienes que saber hasta el último detalle de cada algoritmo para poder mejorarlo. Pero si yo lo que quiero es hacer una investigación más aplicada o un trabajo más aplicado, como en vuestro caso, lo importante es que sepáis en qué situaciones aplicar cada algoritmo. Y ya está. Es decir, yo sé que hay ciertos algoritmos, y por ejemplo, vuelvo al tema del texto, pues, bueno, ahora es que las redes neuronales se lo han comido todo, ¿vale? Pero tradicionalmente, cuando trabajas con texto, las máquinas de vectores de soporte, los SVMs, funcionan de lujo, muchísimo mejor que un Naive Bayes, que un árbol de decisión o que un vecino más cercano, es decir, incluso con redes neuronales más sencillas. Funciona súper bien. ¿Por qué? Porque es un tipo de algoritmo que se maneja muy bien con espacios de alta dimensionalidad, como suele ser cuando trabajamos con texto. Pues eso es lo que hay que saber. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona por debajo en un SVM? Es un infierno. Es un infierno. Pero no pasa nada. No hace falta que lo sepáis. ¿Vale? Con saber cuál es la mejor aplicación en cada momento, ya está, para adelante. ¿Vale? Así que no os intimide. Decir, hostia, es que tengo que hacer aquí un máster en estadística. No, en absoluto. ¿De acuerdo? De hecho, hoy vamos a montar ahí un par de sistemas de clasificación y regresión y lo vamos a usar. Y vamos a probar distintos algoritmos y da igual que no tengáis ni idea de cómo funciona por dentro. Los vamos a probar, los vamos a evaluar y vamos a ver cuál es el mejor. Ya está. También os digo que cuanto más sepáis de cómo va internamente, es más fácil que consigáis el rendimiento óptimo, ¿vale? Sobre todo porque los algoritmos tienen muchos parámetros para toquetear que es necesario conocer, ¿vale? Entonces, sí, pero no hace falta conocer todos los algoritmos en todo su esplendor. Bueno, venga, va, que me enrollo mucho. Datos. ¿Qué son los datos? Colecciones de objetos, ¿vale? Pues pueden ser los pacientes de un hospital, los clientes de una operadora telefónica, viajes en tren de Madrid a Barcelona, accesos a un servidor web, animales de un zoo, pisos vendidos en una zona, en fin, de todo, ¿vale? Cualquier cosa son datos. Y los datos son el combustible de los sistemas de aprendizaje automático, ¿vale? Es decir, un algoritmo sin datos no puede aprender nada, por muy bueno y eficiente que sea el algoritmo, ¿vale? La importancia de los datos en aprendizaje automático es brutal, absolutamente brutal y decisiva para conseguir un buen modelo, ¿vale? A ese modelo se le suele llamar dataset. Y cuando estamos trabajando con textos, se le suele llamar corpus. Corpus de documentos. Pero fuera del contexto de la analítica de textos se suele llamar un dataset. Entonces, si por ejemplo queréis buscar datasets para texto, la palabra clave es corpus.
¿De acuerdo? Se utiliza mucho más en el mundillo del PLN, del procesamiento del lenguaje natural. Datos. Hay que invertir mucho esfuerzo en garantizar que los datos sean de calidad, ¿vale? Queremos muchos datos que sean representativos, ¿vale? Es decir, que tenga una diversidad que cubra todas las situaciones posibles que yo quiero aprender. Hay que eliminar, pues, observaciones que sean incorrectas para no meter ruido. Hay que limpiar, hay que dar formato, es decir, pues cosas que Norberto contaría mejor. Bueno, pues igual que para minería de datos, para hacer un buen análisis estadístico, pues yo tengo que tener buenos datos para hacer un buen modelo. Aquí sí que es súper fundamental tener buenos datos. Y esta frase refleja eso. No importa lo sofisticado que sean los algoritmos si los datos no son adecuados. Es decir, por mucha red neuronal de última generación con 1500 capas ocultas que tengáis y 17 billones de parámetros, si no tenéis buenos datos, no podéis hacer nada, ¿vale? Y aquí os pongo una frase del señor Peter Norvin. Este tío es el capo de investigación de Google, no es cualquier cosa. Y lo que decía este hombre es que no tenemos mejores algoritmos, tenemos más datos. Y, de hecho, es un poco deprimente, pero los grandes avances de investigación ahora mismo que se están haciendo, no se están haciendo en las universidades, sino en empresas como son Facebook, como es Google, como es Amazon, que tienen una cantidad de recursos brutales. Brutales a nivel de datos y a nivel de capacidad de cómputo, ¿vale? Ahora hay toda una línea de trabajo muy importante que es el Green AI, el Green Artificial Intelligence. ¿Por qué? Pues porque se están construyendo unos modelos, sobre todo para el tema de texto, unos modelos de un tamaño tan monstruoso que requieren cientos de horas de procesamiento en cientos de ordenadores de manera paralela que están generando una huella de carbono que nos estamos cargando el planeta con la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, es un añadido más, ¿vale? El consumo eléctrico de eso. Uno de los últimos modelos que publicó Facebook se gastó el equivalente a $1 millón para generarlo en lo que sería capacidad de cómputo y tiempo de proceso, ¿vale? Entonces, ¿quién puede permitirse entrenar un modelo de ese tamaño? Facebook, Google, OpenAI, no sé si la conocéis, es una de las empresas que fundó Elon Musk, el de Tesla, ¿vale? Pues OpenAI también está sacando unos modelos brutales, pero a cambio de, bueno, que pues eso, solo estas grandes empresas lo están pudiendo hacer. Lo bueno que tienen, los están dejando disponible para la comunidad científica. O sea que esos modelos de $1 millón lo podéis usar en vuestras aplicaciones. Así de fácil. Lo descargáis y tenéis esos modelos funcionando. Entonces, bueno, está genial. ¿Qué son las características? Cada dato objeto es descrito por un número de características o atributos, ¿vale? Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo que vaya a predecir el precio de una casa tiene muchísimas características, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo pensar en un montón de cosas, desde el color de las baldosas del suelo del baño, ¿vale? Hasta, no sé, el número de ojos de buey que tengo en el techo del pasillo. Pero no todas las características son interesantes a la hora de construir un modelo, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, quiero predecir la posibilidad de que un cliente mío cometa un fraude, ¿vale? Es decir, me deje dinero a deber, pues probablemente el color de ojos y de pelo de ese cliente pues no me interese demasiado. Pero su sueldo y su situación personal familiar y su trabajo, pues me va a interesar mucho. Esas son las características. Es decir, que cada objeto del universo en el que estamos trabajando, ¿vale? Tiene muchísimas características y yo tengo que decidir cuáles son las relevantes para cada tarea. Esas son las características, ¿de acuerdo? Y aquí os dice que, bueno, hay características discretas que representan una categoría, como el color de un objeto, su código postal, y otras continuas, que son valores numéricos, pues número de hijos, altura, edad, peso. Categorial y numérico, discreto continuo.
Bien, aquí tenemos un ejemplo. Un conjunto de datos, un dataset, se representa habitualmente como una tabla o una serie de vectores de características, ¿vale? Entonces, cada fila es un ejemplo del que va a aprender mi sistema. Y cada columna es una característica que representa ese ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, esta primera fila está representando a una persona y tengo 5 características de esa persona. Un identificador, si ha solicitado reembolso, sí o no, si está soltero o casado, la pasta que gana, esto no será aquí en España, y si esa persona ha cometido fraude con su tarjeta o no, ¿vale? Pues eso, cada fila representa un ejemplo y cada columna una característica de ese ejemplo concreto. Aquí, y esto es súper importante, porque esto es lo que nos va a determinar qué tipo de algoritmos puedo aplicar, ¿vale? Sobre los datos. Y es lo que se llama los datos etiquetados y los datos no etiquetados, ¿de acuerdo? Yo digo que esto es fundamental, porque las tareas que puedo hacer son diferentes, dependiendo si los datos están etiquetados o no. En los datos etiquetados hay una característica especial para cada instancia, para cada ejemplo, que la llamamos la clase, ¿vale? Es decir, en este ejemplo que os he puesto, hay una columna que es fraude. Y esa va a ser mi clase. Entonces, yo para cada ejemplo tengo su identificador, su reembolso, su estado civil, su salario y una columna especial que es la clase, que me dice si ha cometido fraude o no, ¿vale? ¿Qué tipo de modelo voy a poder construir si yo tengo estos datos? Pues voy a poder construir un modelo que sea capaz de predecir la clase, ¿vale? Lo que se llama la variable dependiente, a partir del resto de atributos, lo que son las variables independientes, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si yo entreno a mi sistema diciéndole, oye, las personas que han solicitado reembolso, estado civil, soltero y salario, pues no comete fraude. Una persona que no ha solicitado reembolso, que está casado y que ha ganado 100.000, no ha cometido fraude. Uno que no ha solicitado reembolso, que es soltero y que gana 70.000, no ha cometido fraude. Es decir, le estoy enseñando que para esas características, quién ha cometido fraude y quién no, ¿vale? Es decir, estoy construyendo un modelo que va a ser capaz de decirme, basada en estas características de aquí, en estas 4 características, ¿vale? Basándome en estas 4 características, estoy enseñándole al modelo a predecir si esa persona ha cometido fraude o no, ¿vale? Es decir, primero le doy ejemplos, lo que se llama el entrenamiento. Una persona con esta característica no ha cometido fraude. Otro con esta característica no ha cometido fraude. Otro con esta característica sí ha cometido fraude, ¿vale? Estoy enseñándole a que aprenda a predecir esa característica especial que es la clase, ¿de acuerdo? Y eso solo lo puedo hacer si tengo datos etiquetados, ¿vale? Porque mi objetivo, el objetivo del modelo es predecir esa etiqueta, ¿de acuerdo? Pero, aunque no tenga datos etiquetados, porque a veces los datos etiquetados son complicados de conseguir, aunque yo no tenga datos etiquetados, ¿vale? Yo puedo hacer cosas también, ¿de acuerdo? Os voy a volver al ejemplo de análisis de sentimientos, porque luego lo vamos a ver en el notebook. Si yo quiero crear un sistema, entrenar un sistema que sea capaz de predecir los sentimientos, es decir, de identificar los sentimientos en un texto, ¿vale? Y que me diga si es una opinión positiva o una opinión negativa, le voy a tener que dar un montón de ejemplos donde le diga, esto es positivo y esto es negativo. Esto es positivo y esto es negativo, ¿vale? Y a partir de ahí el sistema va a aprender. Y la próxima vez que tú le des un texto, él te va a decir, bueno, según lo que yo sé, eso es positivo o es negativo, en función de lo que yo he aprendido. Entonces, ahí necesitas datos etiquetados. Y los datos etiquetados son un problema gordo, ¿vale? Porque plantearos simplemente esto que os acabo de decir. ¿Cómo consigo yo un número muy grande de opiniones donde se me indique, es decir, de texto, donde se me indique si es positivo o si es negativo? ¿Vale? Y este es solo un ejemplo. Cosas que se suelen hacer. Muchas veces se etiquetan manualmente. Es decir, se busca a una serie de personas, se les sienta delante de un ordenador y empiezan a etiquetar como salvajes.
¿vale? Este texto es positivo, este es negativo. Y luego eso es lo que va a servir para entrenar el sistema. Otras veces, la gracia divina nos permite que de Internet, por ejemplo, podamos sacar un montón de datos etiquetados de manera un poquito indirecta. Por ejemplo, esto del análisis de sentimiento. Sabéis que muchísimas páginas web, como es Amazon o TripAdvisor, tenéis opiniones de la gente y luego tenéis estrellitas. ¿De acuerdo? Entonces, imagina que yo quisiera sacar un conjunto muy grande para entrenar un sistema de análisis de sentimientos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, podría decir, vale, pues me voy a Amazon, hago ahí un scrapping, ¿vale? Un web scrapping, y recupero el texto que introdució el usuario y las estrellitas. Y digo que si las estrellitas son 4 o 5, la opinión es positiva. Si es 3, la opinión es neutral, y si es 1 o 2, la opinión es negativa. ¿Vale? Y de manera automática me podría construir un corpus brutal para entrenar un modelo que aprenda a analizar sentimientos. ¿Vale? Y ahí es cuando me diréis, ostras, pero es que muchas veces la gente dice, da una opinión positiva y luego le pone una estrella solo. Son errores en las muestras y hay que asumir que existen. Lo que pasa es que si yo recupero un dataset o un corpus de 1 millón de opiniones, pues igual hay un 5% que están mal. Tengo que asumirlo, es parte del error, ¿vale? Voy a entrenar el sistema con algunos ejemplos que son erróneos, pero es que no tengo otro, no puedo revisar manualmente 1 millón de opiniones, ¿vale? Es así. Entonces, muchas veces tenemos que asumir que nuestros datos contienen errores. Es así. O sea, muchísimas veces los modelos se entrenan con datos erróneos. Pero es que, de nuevo, insisto en la importancia de la cantidad de datos, ¿vale? Entonces, bueno, mientras haya muchísimos más buenos que malos, el sistema va a poder superarlo. Bueno, y luego los algoritmos, ¿vale? O sea, tengo los datos, de esos datos obtengo las características que me interesan y esas características son las que le paso al algoritmo y el algoritmo aprende, ¿vale? Entonces, fijaos, podemos tener aprendizaje supervisado o aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado es lo que se llaman métodos predictivos y se utiliza con datos etiquetados, es decir, con datos en los que existe esa etiqueta que os he comentado antes, esa columna especial que, por ejemplo, en el caso anterior me decía si había cometido fraude o no, o si la opinión era positiva o no, ¿vale? Si yo tengo datos etiquetados, puedo construir modelos predictivos y eso se llama aprendizaje supervisado. ¿Por qué es supervisado? Pues porque cuando nosotros le damos el ejemplo al modelo, le estamos diciendo, oye, y este ejemplo es positivo. Oye, este ejemplo es negativo. Oye, esta persona ha cometido fraude, ¿vale? Es un entrenamiento en el que le damos los ejemplos y la categoría, ¿de acuerdo? Entonces, se usan pues, unas variables para predecir valores futuros o no de otras variables. En el ejemplo anterior, estamos usando todas estas variables, todas estas columnas para predecir el fraude, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, tenemos dos tipos de aprendizaje supervisado, lo que se llama la clasificación y lo que se llama la regresión. Y ahora os comentaré cada uno, ¿de acuerdo? Y el aprendizaje no supervisado, pues estos son métodos descriptivos, ¿vale? Es decir, los métodos predictivos me permiten predecir. Por ejemplo, predecir si alguien va a cometer fraude, ¿de acuerdo? Los métodos descriptivos me permiten describir, no me permiten predecir, pero me permiten describir los datos. Y eso se utilizan con datos no etiquetados. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos en este ejemplo. Imaginad que yo no tengo esa columna final que es la clase. ¿Qué podría hacer con estos datos? Está claro que no puedo entrenar un sistema para predecir si ha cometido fraude o no, porque no tengo la clase. Pero sí que puedo coger estos datos y decir, venga, agrúpamelos para que yo vea clientes que se parecen entre sí, ¿vale? Y genérame grupos, ¿de acuerdo? Y para que yo pueda ver cómo se parece y qué características especiales tienen la gente de esos grupos, ¿vale? Ahí no estaría prediciendo nada, estaría describiendo los datos. Estaría diciendo, oye, mira, este conjunto de datos, ¿vale?
he identificado que existen una serie de grupos entre clientes que tienen un perfil muy parecido. ¿De acuerdo? Esa sería una técnica descriptiva. ¿Vale? Y dentro de esas técnicas tenemos lo que se llama el agrupamiento, que seguramente algunos lo conoceréis con el nombre de clustering, el clustering, ¿no? Clustering, algoritmos de clustering, y las reglas de asociación. ¿No? Vale, en el notebook que os voy a poner, es el último ya de todos, vamos a ver un ejemplo de clasificación, uno de regresión y uno de agrupamiento, ¿vale? De clustering. Las reglas de asociación son un poquito menos populares, pero clasificación, regresión y clustering es el pan nuestro de cada día en el machine learning y la minería de datos, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, la clasificación que la he comentado antes, ¿de acuerdo? Vamos a ver clasificación, regresión, clustering y reglas de asociación, ¿vale? La clasificación trabaja con datos etiquetados, ¿de acuerdo? El atributo clase es discreto. Discreto quiere decir que es una etiqueta. Por ejemplo, yo puedo tener todo un dataset, por ejemplo, análisis de sentimientos, donde cada ejemplo está etiquetado como positivo, negativo o neutro. O imaginar que quiero hacer un sistema que me detecte si un tweet lo ha enviado un hombre o una mujer. Pues yo necesitaría un montón de tweets con su etiqueta diciendo si lo ha emitido un hombre y una mujer, y con eso podría entrenar un sistema que cuando llegue un nuevo tweet me diga si lo ha escrito un hombre o una mujer. ¿Vale? Identificación de género en el texto no es una tarea que existe también, ¿no? Hay tareas para todo esto. Bien, pues el objetivo es predecir el valor de ese atributo clase para instancias que no se han visto con anterioridad. Entonces, debemos encontrar un modelo para el atributo clase en función de los valores de los otros atributos. ¿Vale? Es decir, aquí lo importante es que yo aprendo a partir de un conjunto de ejemplos. Y luego, cuando me llega un ejemplo que no he visto nunca, en función de lo que he aprendido, te digo, oye, pues eso es positivo, o eso es negativo, o eso lo ha escrito una mujer, o lo ha escrito un hombre. Bien, fijaos, ¿cómo construyo yo el modelo? Necesito un conjunto de entrenamiento, lo que se llama el training set. El conjunto de entrenamiento es el conjunto de ejemplos que yo le voy a dar al modelo, ¿vale? Retomo lo de análisis de sentimientos. Pues yo tengo 10.000 tweets que están clasificados como positivo, opinión positiva, opinión negativa y opinión neutra. Neutra significa que ni fu ni fa. Son las 8:30. Eso es una opinión neutra, ¿vale? Este teléfono es una caca. Opinión negativa. Me vuelvo loco con mi nuevo televisor. Opinión positiva. Bueno, me vuelvo loco de alegría. Opinión positiva. Bien, pues eso, el training set, ¿vale? Es ese conjunto de ejemplos que le vamos a dar al algoritmo para que aprenda lo que es positivo, negativo y neutro. Bien. El conjunto de validación no siempre se utiliza. Este conjunto de validación es para si mi algoritmo, todos los algoritmos tienen una serie de parámetros que yo puedo ajustar un poquito para que vaya mejor. Entonces, a veces la gente utiliza conjuntos de validación que se utilizan solo para hacer esos ajustes del algoritmo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y una vez que el algoritmo está ajustado, se entrena con el conjunto de entrenamiento. Pero esto no todo el mundo lo hace, porque no siempre vamos sobrados de ejemplos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces entrenas y evaluar. ¿Qué es el conjunto de evaluación? Lo que os decía antes, absolutamente fundamental, es la diferencia entre una persona profesional y un gañán. La evaluación, ¿vale? Es decir, tú puedes construir un modelo. No, he entrenado mi modelo con 100.000 muestras, ¿vale? Bien, ¿y qué precisión tiene? Bueno, lo he probado así 5 o 6 veces tal y, oye, parece que lo detecta bien. No, eso no funciona así, ¿vale? Si yo he entrenado mi modelo con un conjunto de datos, necesito otro conjunto de datos también etiquetado para evaluarlo, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Yo primero entreno el modelo. Una vez que está entrenado, cojo los datos de evaluación, les quito la clase y se los meto al sistema y le digo, venga, predice la etiqueta para cada uno de estos datos, que nunca has visto, ¿vale? El conjunto de evaluación tiene que ser totalmente independiente del de entrenamiento, ¿vale? No pueden coincidir. Si no, sería hacer trampa, sería como darle las respuestas del examen antes de hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que queremos es un conjunto de entrenamiento y un conjunto de evaluación que nunca le hemos presentado al algoritmo. Es la primera vez que ve esas muestras. Entonces, yo le enseño una muestra y le digo, predíceme lo que es. Y entonces me dice, es positivo.
Y como yo sé la etiqueta que tiene, lo que pasa es que se la he quitado para enseñárselo al algoritmo. Como yo sé la etiqueta que tiene de verdad, la miro. Ah, sí que era positivo, vale. Sumas un punto. ¿De acuerdo? Ah, y era negativo. No sumas. Y hay distintas medidas de precisión. ¿Vale? Ahora os comentaré alguna. Entonces necesito evaluar. ¿De acuerdo? Siempre. No me vale decir, entrenar el modelo. Ya está. No. Y la precisión. ¿Cómo de bueno es ese modelo? Sobre todo porque si luego queréis meter cambios, ¿ha mejorado o ha empeorado? Tenéis que saberlo. ¿Vale? Bueno, esto que os he contado lo tenéis aquí de manera gráfica. Entonces, mirad, partimos de un conjunto de datos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Que sería este, donde tengo 3 atributos y la clase. ¿De acuerdo? Este es el conjunto de entrenamiento. Bien. Y quiero predecir esto, ¿vale? Y este es el conjunto de evaluación. En el conjunto de evaluación tengo las mismas características, súper importante, las mismas características que en el de entrenamiento, pero no me dan la clase. La clase no la conozco. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que predecir el modelo. Y ahí es cuando yo voy a ver lo bueno que es haciendo esa predicción. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de entrenamiento se le pasa al algoritmo de aprendizaje. ¿Vale? Ese algoritmo de aprendizaje, con ese conjunto de entrenamiento, aprende y se genera lo que se llama el modelo. Es decir, el modelo es el sistema ya entrenado. Ya lo tengo. Ese modelo está preparado para hacer predicciones y está preparado para que lo evalúe. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación, le paso el conjunto de evaluación al modelo. ¿Vale? El modelo ya está entrenado, ya ha aprendido. Entrenar el modelo significa que aprende. Le paso el conjunto de evaluación y ese modelo me hace una predicción. Es decir, para cada uno de los ejemplos que yo le he pasado del conjunto de evaluación, pues él hace su predicción. Pues esto no es un fraude, esto sí, esto no, en función de lo que él ha aprendido durante la fase de entrenamiento. ¿De acuerdo? Y ya está, ese sería el proceso. ¿Vale? Así que, conjunto de entrenamiento, el modelo aprende. Una vez que el modelo está listo, le paso la evaluación y miro qué tal predice. Funciona al 85%. Me gusta. Pues ya tengo ese modelo construido, ya lo puedo poner en producción y cuando me llegue un nuevo mensaje, pues ese modelo, en función de lo que he aprendido, me va a decir eso es positivo o eso es negativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así funciona. Grosso modo, el pipeline de un sistema de Machine Learning. Entonces, ejemplos de aplicación. Pues, por ejemplo, marketing directo, reducir el coste de envío de correos seleccionando un conjunto de clientes que sean candidatos a comprar un nuevo modelo de teléfono móvil. ¿Vale? Pues yo puedo usar datos de un producto similar existente anteriormente, saber qué cliente lo compró o no. Entonces, la etiqueta comprará o no comprará, ¿vale? Sería la clase. Entonces, puedo recolectar un montón de información con ese comprará o no comprará y ya está, construir el modelo y predecir. ¿De acuerdo? Fidelización de clientes, pues lo mismo, pero para crear un sistema que me diga si el cliente voy a retenerlo o se me va a ir dentro de 2 días, en función de ciertas características, incluso cuando se habla de datos demográficos nos estamos refiriendo a, pues eso, cosas como la edad, el sexo, la localización, estudios. Pues eso, puedo construir un modelo que me diga si un cliente se me va a ir o no se me va a ir. Bien, el tema de los algoritmos, existen muchísimos, ¿vale? Muchos algoritmos diferentes de clasificación. Y lo que os comentaba antes, esto ya lo tiene que dar la experiencia, que es que algunos funcionan mejor que otros dependiendo del problema, dependiendo de las características de los datos, dependiendo si tengo el mismo número de muestras de un tipo que de otro. Porque imaginad un sistema en el que yo tengo, de análisis de sentimientos, en el que yo tengo 100.000 muestras positivas y 2.000 muestras negativas. Ese sistema va a aprender fatal, porque le estoy dando, por cada muestra negativa, le estoy dando 50 positivas. Va a estar totalmente sesgado y la mayoría de las veces, por el aprendizaje, te va a decir que es positivo. ¿Por qué? Porque ha aprendido con muchísimas más muestras de ese tipo. ¿Vale? Entonces, eso también es delicado, ¿de acuerdo? Tipos de algoritmo. Bueno, aquí os lo he puesto por familias. Árboles de decisión, razonamiento basado en ejemplos, redes neuronales, bayesianos, separadores lineales,
voy a daros un par de ejemplitos concretos, ¿vale? Para que veáis, bueno, que no hay magia, aunque lo parezca a veces, ¿no? ¿Cómo es posible que el sistema aprenda, ¿no? Que una máquina aprenda. Pues bien, os voy a dar algunos ejemplitos. Fijaos, este tipo de algoritmo se llama los k-vecinos más cercanos y es pertenece a un tipo de familia que se llama perezoso o basado en ejemplos, ¿no? Es lo que llaman lazy learning. ¿Por qué se llama lazy learning? Porque realmente es un algoritmo que no es capaz de generalizar. Generalizar es una palabra súper importante cuando hablamos de machine learning, porque lo que os he dicho antes es que el sistema entrena con unos ejemplos y lo evalúa con cosas que no ha visto nunca. Si no lo ha visto nunca, el sistema tiene que ser capaz de generalizar. Es decir, si veo algo que se parece a algo que yo tenía antes, voy a aprender a clasificarlo, ¿vale? Es decir, nosotros como humanos, yo no hace falta que conozca todas las razas de perro de este mundo. Pero te digo que si ahora me cruzo con un perro, sé que es un perro y no es un gato, ¿vale? Aunque jamás haya visto esa raza, ¿de acuerdo? Eso es generalizar. O sea, ser capaz en función de la experiencia previa, cuando has visto algo que nunca te habías encontrado, decir, ostras, eso es un perro, ¿vale? Bien, pues los algoritmos de lazy learning son perezosos, ¿vale? Y este es un ejemplo porque realmente no generalizan, sino que se aprenden a saco, ¿vale? Esto es como cuando en un examen te aprendías de memoria la lección, luego la escupías aunque no entendías nada. Pues esto es igual. Lo que hace es que la idea intuitiva es si anda como un pato y grazna como un pato, pues probablemente será un pato. Es decir, lo que hace lazy learning es, yo tengo todos mis ejemplos que he aprendido, me llega uno nuevo, lo comparo, ¿vale? Con todos ellos. Y a los 3 que más se parezca, miro a qué clase pertenecen y me quedo con esa clase, ¿vale? Es una idea muy intuitiva. Imagina esta situación. Pues yo comparo, esto es lo que me acaba de llegar y lo comparo con lo que yo sé. Lo que yo sé es esto que hay aquí, ¿vale? Pues resulta que los que más se parecen son este y este. ¿Esto qué es? Un pato. ¿Esto qué es? Un pato. Vale, ¿se parece a un pato? Pues esto que ha llegado es un pato, ¿de acuerdo? Vale, eso tiene su implementación matemática, pero la intuición detrás la idea intuitiva es esa. Las famosas redes neuronales profundas, ¿vale? Las redes neuronales existen desde hace 60 años. ¿Por qué lo están petando ahora? Porque de repente tenemos una cantidad de datos y una capacidad de cómputo que no existía antes. Entonces, las redes neuronales profundas son arquitecturas de redes que cuentan con muchas capas, ¿vale? Y esa cantidad de capas lo que hacen es que tiene una capacidad de generalización muy potente, ¿de acuerdo? Muy potente. Eso lo que hace es que, por ejemplo, a ver, si yo tengo esta situación, como veis, es muy fácil aprender una línea que me separe ambos conjuntos. Pero ¿y si tengo esta situación? Esto no se puede separar con una línea, ¿vale? Pues el tema de las redes neuronales es que el tener múltiples capas lo que le permite es generar fronteras que no son una línea ni mucho menos, ¿vale? Son fronteras muy complejas que separan muy bien unos datos de otros. Por eso están funcionando tan bien, ¿vale? Entonces, esto lo dibujo en 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos trabajando habitualmente con cientos o miles de dimensiones cuando hablamos de Machine Learning. Bien, eso en cuanto a la clasificación. La regresión, voy a avanzar un poquito rápido con esto, ¿vale? Porque quiero que nos pongamos ya con el notebook. La regresión es cuando yo en lugar de predecir una etiqueta, voy a predecir un número. Por ejemplo, quiero hacer un sistema que me diga el precio de una casa. Eso es un ejemplo de regresión. Entonces, yo ese sistema lo tengo que entrenar con datos etiquetados. ¿Qué serían? Las características de la casa y el precio. De manera que cuando a mí me llegue una nueva casa, sus características, yo te voy a decir, bueno, en función de esas características, este es el precio, por lo que yo he aprendido. Entonces, ese precio no es una etiqueta. No es positivo, negativo, alto, bajo. No, es un número, un valor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un ejemplo de regresión. Cuando en lugar de predecir etiquetas, predigo valores. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre clasificación y regresión es eso. Clasificación asigna etiquetas, regresión asigna valores. Bien, lo mismo. Necesitamos conjuntos de entrenamiento y de evaluación. Tenemos algoritmos. No son los mismos que para clasificación, ¿vale? Aunque algunos a veces se pueden utilizar tanto para clasificación como regresión. ¿De acuerdo?
Pero bueno, también hay muchos algoritmos de regresión. Pero tenerlo en cuenta, ¿vale? Dependiendo del problema, si vais a asignar etiquetas, necesitáis algoritmos de clasificación. Si vais a asignar número, como lo que os he comentado, esos son algoritmos de regresión. Bueno, ahí tenéis algunos ejemplos. Predecir la velocidad del viento, ¿vale? El clustering, ¿vale? Hemos visto clasificación, hemos visto regresión y el clustering. El clustering es el agrupamiento. Esto se aplica, son métodos descriptivos y se aplican cuando no tengo etiquetas, ¿vale? Es decir, no voy a predecir nada. Lo que voy a hacer es describir los datos. ¿Cómo? Agrupándolos, ¿vale? El objetivo es encontrar grupos, ¿de acuerdo? Grupos quiere decir que son, pues, ejemplos, las instancias, ¿no? Los ejemplos que se parecen más entre ellos, ¿vale? Mi objetivo es que las instancias, es decir, los ejemplos que caen en un clúster se parezcan mucho entre ellos, pero al mismo tiempo, ¿vale? Cada clúster sea lo más diferente posible del otro, ¿de acuerdo? Es decir, intento hacer esos grupos de elementos más cercanos entre sí y que al mismo tiempo sea lo más diferente posible de los otros grupos, ¿vale? Ese es el objetivo. Entonces, bueno, necesito una medida que me diga cómo de parecidos son los elementos entre sí. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, puedo utilizar una distancia euclídea, ¿vale? Que lo habéis utilizado segurísimo, lo habéis visto un montón de veces, la distancia euclídea para mirar la distancia entre dos puntos en un plano. Bien, pues el agrupamiento sería, un ejemplo visual sería este. Yo tengo un montón de puntos y de repente creo estos agrupamientos, ¿vale? Cada color identifica un grupo diferente. ¿De acuerdo? ¿Qué significa cada grupo? Esta es la parte difícil del clustering, es la interpretación, porque el algoritmo, ¿vale? Va a agruparlos, pero lo va a agrupar en función de unos valores matemáticos de distancia, de dónde se inicialice cada grupo. Luego te toca a ti interpretarlo, ¿vale? Es decir, tú tienes que mirar cómo se han juntado los datos y decir, anda, pues mira, en este grupo veo que todos tienen esta característica que es parecida. Se han agrupado por eso, ¿vale? La interpretación de los clústeres es complicada, no es trivial, ¿eh? Hace falta ahí, bueno, mirar con mucho detenimiento cada clúster, ¿vale? Para saber lo que significa cada uno, por qué se han agrupado así, ¿vale? No penséis que, vale, ya los he agrupado, ya veo, mira, aquí están estos. No. Es decir, hay que analizar cada grupo y ver por qué se han formado, en función de qué características tienen en común esos grupos. Ejemplos de aplicación, pues por ejemplo, mirad, segmentación de mercado. Dividir el mercado en distintos subconjuntos de clientes. Cualquier subconjunto puede ser seleccionado como mercado objetivo al alcanzar una aproximación de marketing distinta. Es decir, yo tengo un montón de clientes y le digo al algoritmo de clúster, agrúpamelos. Veo qué grupos ha generado y veo qué características tiene la gente de esos grupos. Para identificar, pues mira, yo podría hacer marketing sobre este tema específico a esa gente que tiene estas características en común. Vale, este ejemplo mola mucho. ¿Cuál es el agrupamiento natural de estos objetos? ¿Vale? Si os molan los Simpsons, supongo que os molarían los 90. Ahora ya... Bueno, en fin, no es lo que eran. Pero a mí me siguen gustando. Bien, ¿cuál es el agrupamiento natural de estos objetos? Pues yo tengo ahí 9 elementos, ¿vale? Pues fijaos, se me ocurren dos formas totalmente diferentes de agruparlos. Este sería un ejemplo de clustering en el que se han formado dos grupos, donde el primer grupo, el primer clúster lo forma la familia Simpson y el segundo clúster lo forman los empleados de escuela. Pero es que puedo realizar otro clustering y obtener esto, ¿vale? Y aquí tengo, en este segundo clustering, tengo que me aparece un clúster que son las mujeres y un clúster que son los hombres, ¿vale? Exactamente, Esther, ¿vale? Se me ocurre otro más, como ha comentado Esther, adultos y niños. Y muchos más, es decir, ¿y cuál es el correcto? Pues todos son correctos. Aquí el tema está que dependiendo de las características que metamos, el algoritmo de clustering va a hacer subgrupos, ¿vale? Entonces, por eso digo que el clustering
A veces es complicado de interpretar los resultados. Es decir, va a depender muchísimo de las características que nosotros metamos. Ya está. En este ejemplo de los Simpsons, pues si yo no meto el género, jamás me va a agrupar por mujeres y hombres. ¿Vale? Si yo no les digo que estos son de la familia Simpson, jamás me los va a agrupar por esa característica. O el apellido, ¿vale? Imaginad que hay una característica que es el apellido. Pues Simpson, 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 pues es posible que si esa característica es lo suficientemente fuerte, me lo agrupe, ¿vale? Y me los ponga todos en un clúster, ¿de acuerdo? Pero no hay una respuesta válida con los clústeres, ¿vale? No una única. Hay algoritmos diferentes para hacer el agrupamiento, ¿de acuerdo? Y importante, en algunos algoritmos, de hecho en la mayoría, es necesario definir el número de clúster. Y esto es complicado. Ahora en el notebook veremos un truquillo, ¿vale? Para establecer los clústeres. ¿Por qué es complicado? Porque imagina que yo tengo un conjunto de clientes, 10.000 clientes, y le digo al algoritmo de clustering, hazme grupos. Y el algoritmo me va a decir, ¿cuántos grupos te hago? Y tú dices, no tengo ni puñetera idea. Si yo lo que quiero es que me describan los datos haciendo grupos, pero yo qué sé, 3, 8, 10, ¿vale? Pues muchos algoritmos hay que dárselo. Hay que decirle, pues quiero 8, quiero 5, quiero 7. Entonces hay un pequeño truquito que es la regla del codo que os lo he puesto en el notebook, ¿vale? Para decidir cuál sería un número adecuado de clusters en esta situación. En una situación de estas. Y bueno, ya luego lo último son las reglas de asociación, ¿vale? Que lo que hice es también con datos no etiquetados y el objetivo es obtener unas reglas de dependencia para predecir la ocurrencia de un ítem basado en la ocurrencia de otros ítems. Y esto, el típico ejemplo, es el del Market Basket Analysis. Y os lo voy a contar en la siguiente transparencia. No, en esta no, en esta. Hay una historia que se llama la parábola de los pañales y la cerveza, que muchísimas veces yo lo he utilizado en un montón de charlas. Cuando quieres introducir el concepto de minería de datos, se muestra este ejemplo, ¿vale? Es un poco leyenda, ¿no? Dice que, bueno, no se sabe seguro si era en Walmart o era en Costco o en algún gran supermercado estadounidense, ¿no? Que, bueno, analizando las compras de los usuarios, se dieron cuenta de que los hombres... es cierto, Walmart. Yo he oído que era Costco, ¿eh? Si buscáis, hay mucha leyenda urbana detrás, ¿vale? Yo he oído que era otro, ¿de acuerdo? Pero bueno, si buscáis por internet encontraréis ejemplo. Es una historia divertida en cualquier caso, independientemente de que sea más o menos cierta. Pues bueno, pues parece que en ciertos momentos de la semana, ¿vale? Los hombres compraban muchos pañales y cervezas, ¿de acuerdo? Se supone que, bueno, era una forma de que llegaba el fin de semana y el padre, después de trabajar, pues se daba el pequeño capricho de comprarse una cerveza para sobrevivir a su dura existencia y al mismo tiempo los pañales del niño, pues que tenía en casa, ¿no? Y entonces es un ejemplo interesante porque es una de esas asociaciones que nunca se nos ocurrirían. Es decir, ningún ser humano va a llegar a ese patrón, que los pañales y la cerveza están relacionados. Pero las reglas de asociación sí. Si tú analizas suficiente cantidad de datos, te vas a dar cuenta de que una cosa implica la otra muchas veces. ¿Qué puedes hacer? Pues, por ejemplo, yo sabiendo eso, nunca voy a poner las dos cosas de oferta al mismo tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que si compras uno, compra otro. O en el supermercado, pues te pongo más cerca la cerveza de los pañales, aunque parezca un poco raro, ¿vale? No sabéis que a veces vais al supermercado y de repente veis una columna de productos que no tiene nada que ver con lo que hay alrededor, ¿de acuerdo? Pues eso es un típico ejemplo de reglas de asociación, ¿vale? Y este, ya digo, es uno muy famoso, ¿no? El de los pañales y la cerveza. Bien. Venga, el lío, que nos quedan 10 miserables minutos y quiero que veamos... En este notebook os voy a... Vamos a ir todos juntitos, ¿vale? Porque, bueno, es un poco más... No es que sea muy complejo, pero sí que... Por lo menos para explicaros un poco más la construcción del modelo y demás. Entonces, a ver, os comparto por el chat. Os comparto por el chat. Pongo el navegador. Estoy aquí chupando de colado todo el rato. Vale. Y ahí vamos. Ups. Espera un segundo. Vale. Bueno, ahí veis que la parte de pasos previos da un poco de yuyu, ¿vale? Porque veis que hay una cantidad de librerías
importante. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, conectar, haceros vuestra copia en local, o sea, en vuestro Drive, perdón. Buah, me quedo sin agua. Me queda justo para aguantar 10 minutos más. Bien. Bueno, ya cuando hemos conectado, fijaos. Perdona, sí. Es que no quiero volver a meter la pata. Directamente esto, ¿cómo lo pasas a local? Pinchar en copiar en Drive. ¡Ay, gracias! Sí. Es que la otra vez creo que lo hice y ya se me había olvidado. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Además, como Toñi ha dejado el enlace al GitHub, es decir, lo tenéis todo ahí, ¿vale? O sea, no preocuparos que no se va a perder nada. Lo tenéis todo ahí agrupadito. Pero para hacer las cosas bien o lo mejor posible, vamos. Lo más cómodo es eso, lo copiéis en Drive y ya lo tenéis. Y perfecto. Luego os creéis una carpetita y podéis trastearlo un poco. Vale, la idea es que entiendo que no os habrá dado tiempo tampoco a probarlo todo en detalle. Y sí que, o sea, me gustaría y espero que, bueno, todas estas recetitas que os he ido dando en los distintos notebooks, pues luego lo apliquéis también en vuestros análisis, ¿vale? Seguro que alguna os viene bien. Vale, aparte de librerías, pues nada, ejecutamos. Fijaos que hay un puñado de librerías. Ahí os pone lo que es cada cosa, ¿de acuerdo? Hay metido bastantes algoritmos. Fijaos, SVM, que es un algoritmo, un separador lineal, árboles de decisión. Mira. Muy bueno, Juan. Sí, te me has adelantado cuatro casillas ya. Sí, ahora, genial, ahora llegamos a eso y os digo por qué. Vale, bueno, y tenemos ahí una serie de datasets, fijaos, el de Cell Phones es para analizar sentimientos, opiniones sobre teléfonos móviles. Houses es para predecir el precio de casas y Iris es para clustering, ¿vale? Me los he descargado todos en local, joder, qué manía tengo, tú, en el servidor remoto, ¿de acuerdo? Cell Phone, Houses, Iris. Entonces, vamos a hacer primero una clasificación, un análisis de sentimientos, ¿de acuerdo? Fijaos qué pinta tiene este dataset, el de teléfonos móviles. Tiene dos columnas simplemente, una con la opinión, o sea, con el contenido, con el texto, ¿vale? Y otra con la opinión, negativa o positiva. Aquí no hay neutra. Es decir, nuestro sistema solo va a aprender a predecir positivo o negativo. Si ponemos son las 8:15, me va a decir positivo o negativo, porque no ha aprendido lo que es neutro. Eso es muy importante que lo entendáis, ¿de acuerdo? Él aprende lo que nosotros le enseñamos con los ejemplos. Entonces, bueno, aquí me dice una que es negativa, otra que es positiva, otra positiva, tal. Venga, vamos a cargarlo en pandas. Cargamos el dataset en pandas, nos lo muestra aquí y vamos a crear el clasificador, ¿vale? Entonces, fijaos que son 4 líneas construir un modelo, ¿vale? Y ya podéis sacar pecho de que no, yo he construido un modelo de clasificación. Son 4 líneas. Fijaos lo que estoy haciendo aquí. Por una parte me estoy quedando con el texto, ¿vale? Solo con el texto, con los comentarios. Por otra parte, me estoy quedando con las etiquetas, con la clase. ¿De acuerdo? Entonces, separo los comentarios de la clase. ¿Vale? Aquí estoy haciendo una historieta, que esto se hace porque estoy trabajando con texto. A los ordenadores no les gusta el texto, les gustan los números. ¿De acuerdo? Entonces, estas 2 líneas lo que me están haciendo es transformarme las palabras en números. ¿Cómo? Haciendo un pequeño cálculo del peso que tiene cada palabra en cada oración. ¿Cómo? En función de la frecuencia, del número de veces que aparece en esa oración y del número de veces que aparece en el resto de oraciones, en el resto de comentarios. Eso es lo que se llama el TF-IDF. Así que básicamente lo que estamos haciendo aquí es que cada texto lo estamos transformando en un vector de números, que es lo que el algoritmo entiende. Al algoritmo no le puedo pasar texto sin más. No, peta. Necesita números, vectores de números. Y eso es lo que estoy haciendo en estas 2 líneas. Aquí estoy separando el 80% para entrenamiento y un 20% para test, ¿de acuerdo? Y fijaos, voy a utilizar como modelo SVC. SVC es un SVM, una máquina de vectores de soporte. Es un separador lineal que funciona muy bien con texto. ¿Vale? Entonces, para temas de análisis de sentimientos, de hecho, os he puesto aquí otros modelos. Si queréis probar con otros, se comenta este y ya está, ¿vale? Entonces, aquí estoy entrenando con los comentarios y etiquetas de entrenamiento y aquí estoy haciendo la predicción solo con los comentarios de test, sin pasarle las etiquetas, ¿vale?
Y aquí estoy calculando la precisión, que es la cantidad de aciertos en porcentaje. Ya está. Pasándole la predicción y las etiquetas buenas. ¿De acuerdo? Que esas no se las he enseñado al modelo. ¿Vale? Y bueno, esto ya es un poco frivolidad para adornarme un poco, mostrando una matriz de confusión, que ahora os explico lo que es. Entonces, ejecutamos. ¿Vale? Me dice, la precisión del algoritmo es un 83,5. El 83,5% de las veces acierta en ese conjunto de test. Y la matriz de confusión lo que me dice es cuántas veces se equivoca. ¿De acuerdo? La matriz de confusión es súper interesante. A ver, aquí con poquitas muestras, aquí son solo 2 clases, pero imaginad que tenéis 20 clases diferentes. La matriz de confusión me va a decir, ¿vale? Cuando voy a predecir la clase 1, ¿vale? 20 veces la ha confundido con la clase 2, 5 veces con la clase 3, 6 veces con la clase 4, 50 veces se ha confundido con la clase 5. ¿Eso qué me va a permitir ver? Clases que son muy parecidas y que causan mucha confusión al modelo. En esas situaciones me puede interesar agrupar las clases. Y esas 2 clases, en realidad, hacer una sola, porque son muy parecidas. El modelo se lía mucho con ellas, ¿vale? Fijaos, un 83%. Voy a cambiar el modelo. Quito SVM y descomento, por ejemplo, Knife Bayes, ¿vale? Que es un modelo bastante rapidito y sencillo. Ejecuto, tal cual, le doy otra vez a ejecutar. Bueno, al 81%, ¿vale? Funciona un poquito peor, ¿de acuerdo? Y si ahora en lugar de eso, pues decido ejecutar un árbol de clasificación, un decision tree, pues vamos a ver, funciona a 76. Pues bueno, claramente yo aquí me quedaría con SVM, ¿de acuerdo? Bien, y luego lo que estaba diciendo antes, estaba diciendo Juan, que aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? El modelo lo he construido y lo he evaluado, pero ese modelo yo puedo utilizarlo ahora para hacer futuras predicciones. Entonces, poner aquí cualquier frase y os va a decir si es positivo o negativo, ¿vale? Utilizando ese modelo, ¿vale? Predecimos con la nueva entrada. Entonces, I love this phone. Pues me dice que es positivo. Y Juan había puesto ahí el tema de bullshit, ¿no? Bullshit, que si sabéis un poquito de inglés, pues sabéis que no es una palabra muy positiva. Y sin embargo me dice que es positiva. ¿Por qué? Seguramente la palabra no aparece en el vocabulario. En esos 1000 ejemplos, porque son 1000 ejemplos lo que tenemos, no son más, probablemente no aparezca bullshit en ninguna. ¿Qué sucede en esa situación? Pues que bullshit, digamos que es una característica que no ha visto nunca antes y se descarta. ¿Vale? No se utiliza, no lo utiliza. Esto no lo he visto en mi vida, fuera. ¿Vale? Esa palabra no la he visto nunca, la descarta. Y entonces me dice que es positivo, claro. Pero I love this. Es que el love tiene mucha fuerza, ¿vale? Pero this is horrible. Me dice que es positivo. Esto no me lo esperaba, ¿no? No me lo esperaba para nada. Oye, ¿qué pasa aquí? Este modelo se ha trabocado un poquito. Ah, no. Joder, ¿sabéis lo que pasa? Que estoy con el árbol de decisión. ¿Vale? Estoy con el modelo árbol de decisión y es una caca. Vale, fijaos. Voy a cambiarlo al SVM. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Pero es por el modelo. Porque yo estaba con el árbol de decisión que lo he entrenado antes. ¿Vale? O sea que fijaos en la importancia del algoritmo en este caso. Ahora funciona perfectamente, ¿vale? SVM lo ha aprendido genial. Sin embargo, el árbol de decisión, la diferencia de precisión eran casi 20 puntos. ¿Vale? El otro era un 60 y pico o algo así, o un 70 y pico, no recuerdo, y este es un 80 y tantos. ¿Vale? Bueno, luego tenemos la regresión, que nada, esto es donde le dice que el corpus en inglés. A ver, un segundito. Que vea lo que me estáis preguntando. Juan, ¿dónde le dices que el corpus es inglés o cambiar un diccionario castellano? No, claro. Fijaos lo que he hecho aquí. Aquí no he utilizado SPACY. He utilizado algo muy sencillo, o sea, el propio TF-IDF, ¿vale? Lo que hace es extraer las palabras, ¿vale? Extraer las palabras. Entonces, aquí no estoy utilizando ninguna herramienta lingüística. Da igual, yo ahora mismo quito el corpus en inglés y le meto uno en castellano
y va a aprender en castellano. Eso es la potencia del Machine Learning, que yo no tengo que tocar ni una línea de código. Si ahora le paso un CSV en castellano, él va a aprender en castellano. ¿De acuerdo? Ahora ha aprendido en inglés porque los datos estaban en inglés. ¿Vale? Sandra, quiero que sepas que estos cuadernos de Jupyter que nos están compartidos en la... Gracias, Sandra. Los he hecho con mucho cariño. Sí, os paso Excel. Vale, mirad, simplemente me falta... vale, gracias, eso era. Vale, simplemente me falta el modelo de regresión, ¿de acuerdo? Que nada, esto lo que hace es predecir los precios de las casas, ¿de acuerdo? En función, fijaos, 1400 ejemplos y 80 características para cada casa. Aquí os dice, pues bueno, la tipología de datos, todo eso son las características de cada casa. ¿De acuerdo? Hasta cuánto te mide la piscina. No será mi casa. Bien, aquí construimos el modelo de regresión. Fijaos que es todo muy parecido, ¿vale? Muy parecido, pero estamos utilizando un algoritmo de regresión, que es el XGBoost regresor. Y en este caso se utiliza para regresión, no se utiliza la precisión como medida de calidad. Se utiliza, entre otras, lo que se llama el MAE, el Mean Absolute Error. ¿De acuerdo? Es una medida muy típica. ¿Vale? Entonces, tiene un MAE de 14,076. Bueno, si os ponéis a trastear y utilizáis otro modelo, otro algoritmo, perdón, o cambiáis los parámetros, veréis que esa precisión va variando. Y lo último, el clustering, ya corriendo, simplemente porque lo veáis. Este es un ejemplo de flores, 150 flores, y cada una tiene 4 ejes, el MAE, sí. El MAE es una medida que te calcula cuánto se diferencia la predicción que has hecho con respecto al valor real. En este caso es que estamos dando una predicción de precio. Entonces, el MAE lo que calcula es, si tú has hecho una predicción de 200.000 euros y el real era 180.000, pues son 20.000 de diferencia, ¿vale? Entonces, cuanta más diferencia haya, eso se va acumulando y el MAE aumenta, ¿vale? O sea que nos interesa un MAE bajito. Vale, clustering, nada, estos son, fijaos, aquí tenemos una etiqueta, pero simplemente vamos a utilizar la etiqueta para que veáis los clusters que se están generando, ¿vale? En función de la especie a la que pertenece esa flor. Son 4 características para cada flor. Nada, entonces, simplemente porque tengáis el código, ¿de acuerdo? Por si aquí podéis ver, he hecho simplemente un plot de estos de densidad, para que veáis, por ejemplo, para la especie Iris setosa, la longitud de los sépalos está en estas medidas, ¿vale? Sin embargo, la anchura de los sépalos se parece bastante entre las 3 clases. Y fijaos, aquí hay una característica que es la longitud del pétalo, que destaca muchísimo, contrasta muchísimo en la especie Iris setosa con respecto a las otras dos, ¿vale? Entonces, esto ya me da una idea de qué características me pueden condicionar los clústeres. A ver, Sandra, si construimos varios modelos con diferentes algoritmos para hacer pronósticos, ¿cuál es la medida de eficiencia común que podemos utilizar? Vale, depende. Si es clustering, podéis utilizar el accuracy, lo que se llama el F1 score, la precisión, la cobertura. En el caso de regresión, el MAE, ¿vale? Entonces hay muchas. Yo, si queréis ir a algo seguro, lo que os acabo de poner aquí, para clasificación el accuracy y para regresión el MAE, porque son muy comunes, son medidas muy comunes. Vale, mirad, esto de aquí es la regla esta del codo que os he dicho. Buscamos el número óptimo de clústeres. Fijaos, el método del codo. Este método lo que calcula es, digamos que este valor de aquí, ¿vale? El WCSS es el Within Cluster Sum of Squares. Cuanto más alto es, ¿vale? Quiere decir que más relacionados están, mejores son los clústeres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que esto baja, no, perdón, al revés. Cuanto más pequeño, más relacionados están. Entonces, cuando esto pega, cuando vemos que esto ya no empieza a bajar,
no vale la pena añadir más clústeres, ¿vale? Entonces, aquí un número óptimo sería 3. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os explico un poquito más lo que es la regla del codo, pero bueno, que lo veáis aquí, ¿no? Entonces, esto me está diciendo que 3 clústeres está guay para este ejemplo. Entonces, ejecuto. Aquí me está asignando a cada ejemplo a qué clúster pertenece, el clúster 0, el clúster 1, el clúster 2. Y luego ya al final la visualización de los clústeres, ¿vale? Y aquí es donde estamos utilizando la etiqueta, pero simplemente para que se vea cómo está haciendo el clustering. Y fijaos, ¿vale? Que cada color representa una especie diferente. Entonces, fijaos que los clústeres los ha hecho súper bien en función de la especie, ¿vale? Es decir, aquí están todos los de este tipo, aquí están, aquí, bueno, algunos, fijaos, este puntito verde se junta aquí está más en la zona de los azules y tal, ¿vale? Pero fijaos que están muy bien agrupados, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha utilizado como característica, y eso está aquí, ¿vale? La característica 2 y la 3. La característica 2 y la 3 son estas. Hemos utilizado la distancia, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo para hacer el clustering, ¿vale? Esas son las dos características que hemos utilizado para hacer el clustering y lo ha clavado. Lo ha hecho muy bien. Si utilizáramos otras, como estas, pues probablemente los clústeres serían un poco más rarunos, ¿de acuerdo? No se verían tan bien, ¿vale? Ahora lo podemos probar. Y el centroide ¿qué es? Es el centro del clúster, ¿vale? Es pues eso. Dependiendo del algoritmo que se utilice, el centroide lo que me marca es pues, ese punto central del clúster, alrededor del cual pues, se agrupan todos los elementos de ese clúster. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que 8 y 6 minutos. No sé si me quedará alguien por ahí. Sí, aún estáis unos cuantos conectados. Vale. Todavía queda gente. Bueno, creo que es un buen momento de cortar. ¿Me dejas primero sí, por supuesto. el taller, que creo que ha sido muy interesante? Si no, lo pueden decir todos los que todavía están conectados. Creo que eso será muy útil. Y también gracias, Tony. Les comento el taller de la próxima semana, ¿vale? Que en la próxima semana de lo que se hablará es de un caso práctico de análisis de imágenes, ¿vale? El caso concreto será sobre las colmenas, que no sé si lo sabéis, que si tienen una enfermedad que hace que no haya tantas abejas y eso influye en la producción de frutas y demás. Entonces van a decir cómo analizar las colmenas con fotos. Un caso práctico de eso, ¿vale? Y también, por otro lado, os pongo aquí en el chat para todos aquellos que seáis científicos de datos, una encuesta que estamos haciendo sobre los datos abiertos, para qué sirven para la investigación, ¿no? Y vosotros como científicos, ¿qué necesitáis? Así que si nos rellenáis esta encuesta, que también la va a utilizar los datos la Consellería, pues nos vendría fenomenal. ¿De acuerdo? Y ya sin más, muchas gracias, David. Nada, muchas gracias, Toñi, por todo, por invitarme a esta charla y muchísimas gracias a todos por asistir, por vuestros comentarios y por el sacrificio que hacéis de dedicarle 4 horas de vuestra tarde a esto, ¿no? O sea, demuestra mucho por vuestra parte, ¿vale? Sí. Que tenéis muchas ganas de hacer cosas y ojalá pudierais ganar todos el Datatón, pero sí. Veo aquí que va a haber una lucha encarnizada. Me gusta. Pero creo que saldrán cosas interesantes, ¿no? Segurísimo. Porque veo que segurísimo. Hay que ver, ¿eh? Sí. Estoy deseando ver esos proyectos, ¿vale? Mañana estoy a las 6 en Discord, ¿de acuerdo? Con los amigos de Multitech. Estaremos ahí asesorando por si tenéis cualquier duda, ¿vale? Y, bueno, os pongo mi correo electrónico por si queréis hacerme cualquier consulta de lo que hemos visto hoy o cualquier inquietud que tengáis, ¿vale? Porque igual, bueno, nos hemos quedado sin tiempo para ronda de preguntas, pero me podéis escribir, ¿vale? Y cualquier cosita que tengáis me lo decís, ¿de acuerdo? O duda. Pues nada, bueno, hasta genial. la próxima semana. Chao. Adiós a todo el mundo. Chao, chao.